Voy a iniciar a grabar. Muy bien. ¿Cómo leer decimales? ¿Por qué es importante este tema? Porque es el primer tema. Antes de arrancar con cualquier cosa, ¿verdad? Que tenga que ver sobre el maquinado, con referente a la máquina, con referente a leer un programa, algún código CNC, ¿sí? Leer algún plano de una pieza. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Bueno, para nosotros leer números pues es sencillo, podemos expresarlos de la manera como nos es correcta leer un número, ¿verdad? 1, 2, 3, y si tiene decimales 1.015, 1.016, 2.027, 2.14, 3.1416, ¿verdad? Pero en una escala de medición, cuando estamos hablando de pulgadas, pues al último te dicen, hey, pero di que son pulgadas. 2 pulgadas. Es un 2, pero 2 ¿qué? 2 pulgadas. Si estás hablando de otras unidades, son litros, kilos, ¿verdad? En este caso es una escala de medición como la escala decimal en pulgadas. Pues no solamente comprende la parte de los enteros, que son como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Sí? Nada de punto con ceros y punto y aparte, ¿no? Punto y números a la derecha. Serían los decimales. Punto 14, punto 15, punto 20, ya estamos hablando de decimales. Pero ya en una escala decimal, pues hablar con ya integrando la parte de los decimales, pues tenemos que aprender a expresar, ¿sí? Porque en el trabajo, pues el maquinista o los maquinistas, ¿sí? Los ingenieros, todos los que trabajan procesando la manufactura de las piezas que se fabrican tanto en la maquila como en los talleres, como en cualquier lugar de trabajo que sea un área de maquinado, ¿sí? Si están trabajando sus medidas, por ejemplo, en este caso, como vamos a darle el fuerte a las pulgadas, pues decir una pulgada 1.537, alguien puede expresar así el número, porque así lo puedes leer, o 1.540. Pero sí hay ocasiones en las que te dan a leer un número directamente de un plano y dices una pulgada, ¿sí? 225 milésimas. Y hasta el punto, después del punto, hasta el orden de los decimales o la cantidad de decimales en donde tú vas leyendo, se refiere a si son milésimas, ¿sí? Se refiere a si son 10 milésimas, se refiere a si son décimas, se refiere a si son centésimas. ¿Ok? Entonces, de esa manera a lo mejor no estamos acostumbrados a hablar de las milésimas de pulgada o las décimas o centésimas o 10 milésimas de pulgada, ¿verdad? No estamos acostumbrados a leer decimales de esa manera. Y la forma de ver este tema es que nos tenemos que aplicar. Si vamos a aprender a tomar lectura de medidas, de mediciones dentro de esa escala, tenemos que aprender ese orden, irle dando ese orden a lo que es nuestra lectura de decimales, tanto enteros como decimales en una escala de medición. ¿Ok? Entonces vamos a dar entrada entonces y tenemos, terminando esta presentación, tenemos un ejercicio de tarea y el ejercicio lo vamos a desarrollar tanto de tarea como aquí dentro de la clase, ¿verdad? Para que todos participemos. Dice, del punto a la izquierda los números se llaman enteros, ¿sí? Aquí está el punto, a la izquierda, todo lo que hay del punto a la izquierda sabemos que son enteros, como el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Del punto a la derecha los números se llaman, ¿cómo? Todos estos, decimales, del punto a la derecha, ¿sí? Entonces, la cantidad de decimales, pues también dentro de la expresión de la escala de medición, pues tiene un orden para poderlos leer, ¿sí? Vamos a continuar. Aquí tenemos los enteros, los decimales, y muy lógicamente nunca se nos va a olvidar que existe el punto, ¿verdad? A veces se escriben las cantidades, ¿sí? O las medidas, y se nos olvida muy en especial el punto.
Y desde ahorita, pues tenemos que crear esa base, esa cultura de darles el orden correcto, ¿sí? A estas unidades en los enteros, a esta parte de los decimales y la parte importante que cubre el punto. Ya nos decían en un examen, te faltó el punto y por eso te la sacaste mal. En el CNC, la programación así es muy caprichosa a la hora de ejecutar programas. Si no tienes el punto, si no defines con un punto la cantidad o la medida que tú quieres lograr, que la máquina calcule, la máquina puede bloquearse y en su defecto puede llegar a cometer un movimiento indeseado, ¿sí? Movimiento que puede llegar a hacer que la máquina se mueva hacia una dirección que busque un punto lo más cerca al origen y que a su paso en el que va avanzando la herramienta o la máquina se encuentra material, se encuentra mesa de trabajo, se encuentran accesorios de sujeción y lógicamente causar una colisión. Tan importante es el hecho de tener que contemplar bien tanto sus enteros como decimales, como el punto, ¿sí?, que divide esas dos partes. ¿Está claro hasta ahorita? Leer números decimales. Ejemplo. Los decimales, ya hablábamos que del punto a la derecha son todos estos números, ¿verdad? Del punto a la derecha. El primer número se les conocen como décimas. Al segundo, centésimas. Al tercero, como milésimas. Y al cuarto, 10 milésimas. ¿Ok? Así es como los números, ¿sí?, los decimales, se nombran según la expresión, en su orden, ¿sí? Primer decimal, décimas. Segundo decimal son las centésimas. Tercer decimal, milésimas. Cuarto decimal, 10 milésimas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? Bueno, vamos a algo sencillo. ¿Okay? ¿Por qué se dice que es una décima? ¿Por qué es una décima? Porque es 1 entre 10. ¿Cuánto es igual a 1 entre 10? ¿Cuánto es en decimal? ¿Cuánto es, Alejandro? ¿No está Alejandro? ¿Marco? 0.1. 0.1.1. Punto 1 es ¿una qué? Una décima, ¿sí? Proviene de esto, 1 sobre 10, ¿sí? Punto 1 a fracción es como decir también un décimo, ¿verdad? 1 sobre 10. Eso es una décima. Ahora, vamos al siguiente. Centésimas. ¿Cómo es una centésima? 1 entre 100. ¿A cuánto es igual 1 entre 100? ¿Alguien más? Los nombro. Iván Soria. Es 0.01. 0.1, ¿sí? Ahí está. 0.01. Una centésima. ¿Ok? Bien. 1 sobre 100. Esa es la expresión. Así se lee, una centésima. 1 entre 1000. ¿Cuánto es 1 entre 1000? ¿Quién nos puede dar? Carlos Torreros. Carlos, ¿cuánto sería 1 entre 1000? La milésima. Una milésima. Muy bien. Una milésima. Ok. Entonces, si es del punto a la derecha, primero es una décima. Si es del punto a la derecha, el segundo decimal, el que toma el valor, desde una centésima, ¿sí? Cuentan punto 1, 2 espacios al segundo decimal, ¿sí? Punto 1, 2. Desde el punto cuentan hacia la derecha. ¿Cuántos decimales van? 1, 2. El segundo decimal, así solo, representa ¿cuánto? Una centésima. ¿Ok? Bien, ahora la milésima es punto
Del punto a la derecha, ¿cuántos decimales van? 1, 2, 3. ¿Sí? El tercer decimal pertenece a la milésima. Una milésima. Hasta ahorita está quedando. ¿Sí está claro? Vamos con el último. Nuestro último. Ya vamos en el tercero. Milésimas. Vamos por el último. El cuarto. 10 milésimas. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo serían en decimal 1 entre 1000? 10.000. ¿Quién nos quiere ayudar? A ver, vamos a ver con Cristian Bringas. 0.0001. 0.123 ceros. El cuarto decimal pertenece a la de una 10 milésima. Wow, le puse mayúsculas. Perdón. Milésimas. ¿Ok? Entonces, así es como lo estamos definiendo. ¿Sí? 1 entre 10, una décima. 1 entre 100, 0.01. Dos decimales. El segundo decimal pertenece a las centésimas. 1 entre 1000, tercer decimal. 1, 2, 3, una milésima. 1 entre 10.000, cuarto decimal, una 10 milésima. Sí, adelante. ¿Quién hace preguntas? Carlos. Mande. ¿Querías preguntar algo? No. Ok. Hay que recordar que el micrófono, para no malentender, y pues si quieren hacer preguntas, hay que tenerlo apagado y hacer la pregunta por el chat, ¿verdad? Durante la clase. Entonces, puedes silenciar el micrófono. Se me aplastó. ¿Mande? Se me aplastó solo. Oh, ok. Sí, eso no hay problema. Bien, gracias. Bien, entonces, así es el orden de los decimales, ¿sí? Y así es como se lee cada una de esas expresiones, ¿sí? Ahora vamos a ir avanzando con el tema y vamos a ir conociendo el por qué solamente estamos hasta ahorita trabajando hasta la 10 milésima. Desde una décima en los decimales hasta la 10 milésima. O sea, desde el primer decimal hasta el cuarto decimal. ¿Entienden? Primer decimal hasta un cuarto decimal. 1, 2, 3, 4 posiciones de decimales. Vamos a ir conociendo el por qué, ¿sí? Del trabajar solamente. ¿Por qué no un quinto decimal? ¿Por qué no un sexto? ¿Por qué no un séptimo? ¿Sí? Les voy a ir explicando también ese origen. Pero ahorita el clave, ¿sí? Que es lo que podrían encontrar igual en cualquier bibliografía o internet donde investiguen cómo se leen o cómo se expresan los decimales, pues sería esta es la clave directa, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo también qué pasa cuando los ceros, por ejemplo, de aquí del 0 al 1, del 0 al 1 ya llevan diferentes valores que no son 0, cómo se lee ahora sí la expresión, ¿sí? Hasta ese punto. Entonces eso es lo que vamos a ir trabajando durante el proceso de esta clase. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Dudas? No. ¿Qué les está pareciendo? Está sencillo. Bueno, vamos a la que sigue. Dice, para leer un número decimal hay que hacerlo de acuerdo con la posición de cada dígito en la cifra de que se trate, ¿sí? Ejemplos. Por ejemplo, está el punto. La primera columna pertenece a donde está el punto. Tenemos el primer renglón. Dice, décimas, no hay décimas. 0 décimas, ¿verdad? Centésimas, no hay centésimas. 0 centésimas. Milésimas, no hay milésimas. 0 milésimas. Solamente la expresión va del punto hasta el cuarto decimal, que es 5. Entonces, el cuarto decimal pertenece a las ¿quiénes? A las 10 milésimas. Por lo tanto,
Si hay 5, son 5 10 milésimos. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente ejemplo. Punto. ¿Hay décimas? Sí, hay una décima. ¿Sí? Centésimas. ¿Hay centésimas? No hay centésimas. Tercero. ¿Hay milésimas? Sí, hay 2 milésimas. ¿Hay 10 milésimas? Pues no, aunque el espacio esté vacío, es cero, pero no está la expresión del cero, entonces no existe de todas maneras 10 milésimas, ese cero ya no cuenta. Pero ¿cómo sería leer aquí la expresión? En este caso, tú tienes 3 decimales, ¿sí? 3 decimales, hasta el tercer decimal que tú lees, la cantidad define las milésimas que se deben expresar. Por ejemplo, si son 3 decimales, hasta el tercer decimal se expresa lo que es la ¿qué? La milésima. Entonces, por lo tanto, si tú dices tengo 102, ¿sí? Lees completo, del punto a la derecha son 102, es el número 102, así directo. 102 ¿qué? Milésimas. Y es por esa razón que dice, al leerlo es así, 102 milésimas. ¿Sí? Ejemplo. Si fueran hasta ahí, tenemos décima, centésima y milésima, pero como la expresión llega hasta la milésima, que es el tercer decimal, entonces la expresión quedaría en ¿cuánto? 145 milésimas. ¿Sí? Aquí, ¿cuánto sería ahora? ¿Cuánto sería aquí? Héctor Noriega. Héctor. Bueno. No quiero decir que qué bueno que pasa. No quiero decir que qué bueno que pasa esto, pero yo voy a contar 5 segundos, no me contestan, que sigue, ¿ok? No es por mala onda, no es por no quererles ceder la palabra, pero acuérdense que estamos durante clase en línea y pues el tiempo también se nos va volando, ¿verdad? Y hay que aprovecharlo. Entonces, ya por ejemplo ya contestó Héctor, vamos a darle la palabra, pero pues pongan mucha atención. Si alguien no me contesta, pues le voy a ceder la palabra a alguien más, pues todos estamos esperando también participar. Héctor, abre tu micrófono. Entonces, aquí por ejemplo la expresión, ¿cómo sería? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee? Son 127 milésimos. 127 milésimas. Muy bien, gracias. Vamos con alguien más. Mario Osorio, ¿cuánto sería aquí? 115 milésimos. 115 milésimos, perfecto. Vamos con Iván Soria. ¿Cuánto sería aquí? 384 milésimas más. Vamos con Carlos. 268 milésimas. Muy bien. Cristian. 524 milésimas. Vamos con Alejandro. Son 416 milésimas. Muy bien. Marco. 198 milésimas. Entonces, el orden es el tercer decimal, ¿verdad? Se dicen milésimas porque estamos leyendo hasta el tercer decimal, la cantidad o la expresión que nos está dando. Eduardo. Buenas tardes, Jesús Manuel. Ahorita vamos incorporándonos a la clase, ¿ok? Bueno, Eduardo no contestó. Trinidad, ¿cuánto sería ahí?
245 milésimas. Muy bien. Sí te cedí gracias, Trinidad. Sí te cedí la oportunidad de participar, ¿verdad, Carlos? ¿O no te he dejado participar? No, sí. Simplemente que tenía conectados los audífonos y no se escuchaba, y por eso le desconecté el... Ok, Trinidad. No, tú ya me respondiste muy bien. No, le decía a Carlos porque vi el mensaje en el chat que dice que él quiere responder, pero creo que ya le había dado la participación. Pero si no, pues igual, ahorita vamos aventándolo. ¿Cuánto sería ahí? Okay. Gracias, Trinidad. Carlos. 237 milésimas. Muy bien, sí. Benjamín, vamos con la que sigue. ¿Cuánto sería ahí? Benjamín. 750 milésimas. Muy bien. ¿Y Jesús Manuel? ¿Cuánto sería ahí? ¿Cómo se leería aquí el número? Sería 624 milésimas, profe. Ok, perfecto. Dice Eduardo que está batallando con el micrófono. Ok, Eduardo, ¿sí le estás entendiendo al tema? Igual puedo ponerte el ejercicio y lo escribes ahí en el chat, por ejemplo, ahí cuánto te da aquí. Bueno, contéstame mientras que voy trabajando con los demás otros ejemplos. Ok. Por ejemplo, aquí, ahorita que estábamos hablando, Mari, puedes usar el micrófono en lo que nos contesta. Eduardo, tú nos contestas y Mari va a trabajar con este. Ok, Mari, el cuarto decimal, ¿a quién pertenece? ¿A quién decíamos que pertenecía? A 7/10 milésimas. Ok, entonces aquí se lee 7/10 milésimas. No hay décimas, centésimas, milésimas, solamente ¿qué? 10 milésimas. Muy bien, perfecto, 7/10 milésimas. Puse el mismo, ¿no? Ok, ¿ahí cuánto sería, Iván Soria? Una 10 milésima. Una 10 milésima. Muy bien. Vamos con alguien más. ¿Alguien quiere participar? Pueden decirlo por el chat. Yo, profe. Ok, ¿ya tienes, Eduardo, la de aquí? ¿Cuánto es aquí? ¿Cuánto sería aquí? ¿Quién me dijo ahorita yo? ¿Jesús? Sí, 4/10 milésimas. Ok, entonces queda claro que el cuarto decimal, si está solito ahí, es 7/10 milésimas, una 10 milésima, 4/10 milésimas. ¿Está claro lo de la 10 milésima? No tiene mucho pierde, ¿verdad? Está sencillo, ¿verdad? Ok, Eduardo, si tienes la respuesta, pásamela, por favor. Sí, directamente el número, 112 milésimas. Así es. Hasta ahí está bien. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a seguir con nuestra práctica. Gracias a todos. En el caso de las 10 milésimas, entonces el cuarto decimal va a ser 10 milésimas. En el caso de nombrar expresiones que llevan 3 decimales y el tercer decimal está aquí, ¿sí? Representando un número total directo, ¿ya? ¿Cuánto se lee aquí? 102. ¿Cuánto lees aquí? 102, ok. 102, ¿sí? Milésimas, ok. Entonces, la expresión, así como lo ven, así es correcta, ¿sí? Vamos a la siguiente expresión. Vamos aprendiendo mucho más expresiones para ver si hay diferencias o no durante la lectura, porque bien podríamos dicho, bueno, si es una décima, pues yo leería pues una décima con dos milésimas, ¿verdad?
Pero entre una décima con 2 milésimas, pues tendrías que asumir que entre una décima y 2 milésimas existe el cero en las centésimas. Por lo tanto, estamos hablando de un 102. Entonces, es como un poquito la expresión, como que es un poquito más complicado, ¿verdad? Decirlo de esa manera. Entonces, la expresión directa, ¿sí? Para leer esos decimales es hasta la última expresión, que es la milésima. Y va a haber casos en los que no necesariamente la última expresión lleve número a partir del 0, que sea 1, 2, que sea diferente de 0, que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y va a haber cifras en las que lleve el 0 y al final de cuentas no se leen como por ejemplo la última, que dice 6 décimas, tenemos 0 centésimas, tenemos 0 milésimas, y nos pueden expresar el número de esta manera. Y aquí cuánto dice, a final de cuentas no vale el 0 de las centésimas, no vale el 0 de las milésimas, solamente el número que tenemos en ¿dónde? En las décimas. Si ustedes ignoran que existe este 0, ¿sí? De manera que decimos, bueno, este 0 no está, ni tampoco este 0, podríamos decir directamente, pues del punto a la derecha estamos hablando de el lugar que llevan las ¿quiénes? Las décimas. ¿Cuánto? 6 décimas. Pero también, ya voy contigo, Iván. Pero también no está mal la expresión de que si por ejemplo nos ponen 6, 0 de las centésimas y 0 de las milésimas, ustedes digan 600 milésimas. ¿Cómo ven? Es como... Sé que podría llegar a sonar así como entre contradictorio y entre como cada quien lo exprese, ¿verdad? Pero en el trabajo les voy a explicar por qué razón se guían o se orientan más su lenguaje, su forma de expresar, ¿sí? las medidas al trabajar con casi los 3 primeros decimales o todos los 4 decimales completos. Y de qué manera lo comunican, lo expresan, mejor dicho, ¿sí? O sea, en vez de decir 6 décimas, casi la mayoría en el maquinado te dice 6, lo que ve aquí son 600 milésimas. Y hay casos en el maquinado que no representas ni el 0 ni este 0, solamente ves .6, y en el trabajo la mayoría lo lee, lo expresa de todas maneras, no como 6 décimas. No están acostumbrados a veces en algunos trabajos o en algunos lugares a expresar décimas, decirte, hey, muévete 6 décimas. Casi todos lo trabajan hablando, expresándose entre las milésimas y las 10 milésimas de pulgada. ¿Por qué? Porque únicamente hasta ahorita estamos controlando 4 decimales, pero vamos a ir más adelante viendo por qué solamente controlamos estos 4, y la forma de expresarse en el maquinado cambia o ve las cosas de esa manera, ¿verdad? Para expresarse, que en vez de decir 6 décimas como decisión, tomas la opción de decir 600 milésimas, que también estaría correcto, ¿sí? No pasa nada. Iván, sí, ¿cuál es tu pregunta? Adelante. Era acerca sobre eso, profe. El 0.030, ahí, bueno, ya lo aclaró un poco, porque leo que son 3 centésimas. Yo le iba a preguntar que si no eran 30 centésimas. Eso es lo que voy. Aquí la parte la parte de leer así como lo leíste de las dos formas que te lo acabas de expresar. Dijiste, ¿cuánto primero? Está el 3 centésimas, que es correcto, ¿verdad? Sí. Y la otra, pues son en la parte de las centésimas, pues es tú dirías, bueno, pues yo quiero decir 30 centésimas, ¿no? O 30 centésimas no, sino ¿cuánto? Con todo y el 0. Y es que ya una vez que lees con todo este 0, estás hablando de la tercera posición del decimal, que pertenece a ¿quiénes? Ok, a la milésima. Entonces serían, o son 3 centésimas, o son 30 ¿qué?
milésimas. 30 milésimas. No 30 centésimas, Sí. ¿ok? Son hasta Sí. hasta el tercer cero ya estamos hablando de que son 30 milésimas. ¿Cómo la ves? O sea, no está mal que lo expreses con en la unidad, en las centésimas, ¿sí? A que lo digas también así de esta manera. Aunque te pongan el cero, te digas 30 milésimas. Te digo, en el maquinado, muchas de esas expresiones, ¿sí? Que utilizan ya por lo general a veces es que no expresan tanto la parte de hablar en decimales con décimas y centésimas. Casi todo lo quieren leer con puras milésimas o puras 10 milésimas, pero no está mal decir 3 centésimas o una décima, ¿sí? Expresarlo como también de manera correcta se puede hacer. ¿Qué les parece? ¿Sí le están entendiendo? Bien, no quiero que se revuelvan, simplemente quiero que entiendan que aprender también a leer una escala decimal o este lenguaje, ¿no?, de expresiones no está peleado con la forma correcta, sino también a veces lo expresamos de esa manera, pero hay un significado. Todavía no llegamos a ese punto. Quiero que nos vayamos preparando para poder asimilarlo, ¿no? Pero vamos con la rutina. Ahorita vamos a ver más ejemplos y lógicamente tenemos tarea, ¿no? Regularmente así se leen correctamente, decimos, ¿sí? Hablamos de que damos las dos expresiones, la de hablar en los decimales con décimas, con centésimas, con milésimas, con 10 milésimas, dándoles su orden correcto, vaya, ¿sí? Dice, pero cuando se leen los decimales en milésimas de pulgada, ¿sí?, como regularmente a veces lo leen, ¿verdad?, de directo, se agarran, todo lo quieren leer con puras milésimas de pulgadas, se leerían así en este orden. Por ejemplo, leer los números decimales de pulgadas, pues serían, aunque ustedes no tuvieran estos números, ¿sí?, por ejemplo, el primer decimal, ¿sí?, podría decirse que si yo se los expresaba de esta manera, así, estoy hablando de que ahí son ¿cuántas? 100 milésimas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Si yo le quito los ceros, la expresión puede seguir siendo 100 milésimas, pero sabemos que la otra expresión correcta sería ¿cuánto? Una décima. ¿Sí? ¿Qué les parece? Ahora, si yo pongo así, ¿serían cuánto? 100 milésimas. Podría ser que todavía lleguen a decir que siguen siendo 100 milésimas. Pero, wow, se usa una calculadora grandota. ¿Cuánto es una 100 milésimas? ¿Cómo se daría la expresión aquí? ¿Cuánto sería? ¿De qué estamos hablando para decir punto 10? ¿Cómo sería en fracción? Una décima. Una décima. Seguiría siendo una décima. Muy bien. Acuérdese que el 0 igual no lo cuenta. Sigue siendo esto una décima. Aunque tenga un 0, esto sigue leyéndose como una décima. Muy bien. De la otra forma, ¿sí?, igual, hay quienes, te digo, siempre todo esto lo leen como si estuvieran viendo los tres ceros, los tres decimales, .100, 100 milésimas. Y así vieran el cuarto decimal, te digo, hay quienes se expresan de esta manera, siguen viendo las 100 milésimas. Pero, lógicamente, el cuarto decimal ya expresa 1000, pero 1000 ¿qué? Ya no son 100, ahí hablar de un número directo serían 100, pero no son 100, son 1000 realmente, son 1000 ¿qué? Hasta el cuarto decimal, ¿cuántos serían? 1000 ¿qué? 1010 milésimas. 1010 milésimas, muy bien. Siempre el cuarto decimal es el que lleva su orden en las
10 milésimas. ¿Estamos? Así la expresión correcta es 100 milésimas también. Así son 1000 10 milésimas. Puede ser la expresión también. Siguen siendo 100 milésimas. Pero la expresión correcta aquí es directamente es una décima. Muy bien. Y esto para que pues, no los sorprenda el vocabulario que siempre se maneja en los planos, en las piezas, las partes que se manejan, que se manufacturan, ¿sí? En los planos de las partes, a veces vienen este tipo de números, ¿sí? En las medidas, ¿sí? Medidas de espesores, longitudes, anchos, alturas de las piezas, ¿verdad? Profundidades, 100 milésimas de profundidad, 800 milésimas de profundidad, 800 es igual así, 800 milésimas. Ya el hecho de que la milésima empieza a cobrar un número más arriba del 0 es 800. Ahora sí, oficialmente podría decir yo, no, ahora sí son 800, una milésima. ¿Sí? Y si le pongo así, el cuarto decimal, ¿seguirían siendo 800 una milésima? ¿Sí? Para algunos la expresión es correcta, sigue siendo 800 una milésima. El 0 no cuenta nada, no hay 10 milésimas. Para otros, leer esto sería también de la forma correcta y adecuada, es 8000 10 milésimas. ¿Cómo ven? Tal y como está el número. ¿Qué número es este? 8010, ¿verdad? 8010, pero como es el cuarto decimal, 10 milésimas. Igual, si queremos darle el orden a la milésima, sabemos que es hasta el tercer decimal y es 801 tercer decimal. ¿Cuál va a ser el término? Milésimas. 801 milésima. Le quitamos el 1. Cualquier otro te podría decir que eso sigue siendo 800 milésimas. Porque aunque ese 0 esté ahí, igual no vale. Pero ahí son 800 milésimas. Como para alguien puede decir que son 8010 milésimas. ¿Sí? Pero realmente sabemos que son 8 décimas. Entonces tengan cuidado con eso. El hecho de no tener los ceros o no irlos quitando, aunque te digan ahí, pues sí, la expresión directamente para mí es 800 milésimas. ¿Sí? Para mí ahí son 800 milésimas, 8 décimas. ¿Cómo ven? Entonces, leerlos de esa manera, ponen en jaque a decir, bueno, el primer decimal son 100 en 100 milésimas, el segundo decimal va de 10 en 10 milésimas, el tercero va de 1 en 1 milésima y el cuarto va de una 10 milésima en una 10 milésima. Qué cambio, ¿no? ¿Por qué razón los podemos también leer así ahora? Vamos al siguiente paso. O sea que el primer decimal corresponde que van de 100 en 100. El segundo van de 10 en 10 milésimas. Milésimas de pulgada. El tercero va de 1 en una 10 milésima y el cuarto pues es de 1 en una 10 milésima. Ok, vamos a ver el porqué. Para trabajar con el sistema métrico decimal solo contaremos con 4 decimales. ¿Sí? ¿Para qué contamos con 4 decimales? ¿Por qué estamos trabajando con 4 decimales únicamente? Ahorita vamos a regresar a esta parte, para entenderla bien. ¿Por qué? Porque las máquinas CNC, ¿sí? La mayoría de las máquinas, nuestras máquinas CNC, por ejemplo, configuradas en la parte de la escala decimal pulgadas, ¿sí? Porque las máquinas se pueden configurar tanto como para leer milímetros como para poder leer pulgadas. Si una máquina tú la configuras de entrada para leer todo en pulgadas, ¿sí? Las medidas de la geometría de la pieza las debes de estar controlando en pulgadas, ¿sí? La programación, ¿sí? El programa que tú introduces a la máquina para controlar todos los cortes y las medidas que deben de quedar finalmente, ¿sí? En la pieza final de la parte, también deben de estar todo ese tipo de coordenadas y códigos refiriéndose a medidas en pulgadas,
Si estás manufacturando una pieza y la estás controlando por medio de la calibración de algún instrumento de medición, tu instrumento debe ser configurado también. Estás leyendo un plano del cual estás tomando referencia, las medidas en decimales, en enteros, ¿sí?, de las dimensiones, en pulgadas. Los instrumentos que utilices para poder medir la parte también lo puedes configurar. Por lo regular debe estar configurado como un instrumento de medición para poder leer pulgadas. Hay instrumentos como el vernier que pueden medir en pulgadas y miden en milímetros. Tienen las dos escalas, o grabadas o graduadas, mejor dicho, en su regla. Entonces, y hay otros que no, que simplemente son pulgadas o son milímetros. Tienes que comprar el instrumento que se va a adecuar, ¿no?, a la situación. Entonces es muy diferente. Ahora sí que revoluciona totalmente en algunos casos el hecho de estar trabajando con unidades en milímetros o estar trabajando con unidades en pulgadas. En el caso de trabajar unidades en pulgadas, ¿sí?, que es como nosotros configuramos nuestras máquinas en el taller, y es ahí donde nos enfocamos más en enseñarles, porque es parte del estándar de lo que se trabaja allá afuera. Las pulgadas en un control de CNC, ustedes al ver la pantalla, ustedes ven los ejes de su máquina y cada uno de los ejes de la máquina, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de a qué me refiero a los ejes, pero los ejes son las escalas, como los de plano cartesiano, ¿verdad? X, Y y Z. Los desplazamientos, las trayectorias que recorren estas máquinas para moverse de un lado hacia otro, esos vectores de desplazamiento que ellas se mueven desde un punto de origen y van avanzando, ¿sí?, numéricamente, ¿sí?, de manera cuantitativa, lo van haciendo según las unidades en las que está configurada. Si en este caso son pulgadas, el mínimo o la mínima medida que pueden controlar estas máquinas es la de el cuarto decimal, que en este caso viene siendo la de la 10 milésima. ¿Ustedes saben cuánto es una 10 milésima? ¿Se imaginan cuánto es una 10 milésima así en tamaño, por decirlo así? Ahora está hablando en tamaño, lógicamente, ¿sí? Pues si no se imaginan más o menos cuánto es una 10 milésima, les voy a dar un ejercicio, y siempre se los digo, ¿no? Es más sencillo de todos. Un cabello del brazo mide 2 milésimas, ¿sí? Un cabello de su brazo mide 2 milésimas. Ese cabello son 2 milésimas. ¿Cómo se escriben 2 milésimas? 2 milésimas. La mitad de ese cabello es 1 milésima, ¿sí? Estamos hablando de tercer decimal, es la milésima, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto es una 10 milésima? Pues una 10 milésima es una décima parte de una sola milésima. O sea que ese cabello lo partes en dos, y luego la mitad de un cabello la partes en 10 partes. A eso me refiero. 2 10 milésimas, 3 10 milésimas, 4 10 milésimas, 5 10 milésimas, y así te vas, ¿sí?, hasta que llegas a 9 10 milésimas, y una 9 10 milésimas más una 10 milésima más, ¿a cuánto nos da? 10 10 milésimas, o mejor dicho, sin ese cero al final, una milésima. ¿Qué tal? ¿Le entendieron? Ahora se imaginan, ya se imaginaron, ya tomaron más o menos, ya se imaginaron más o menos cuánto es una 10 milésima. Pues esa es la precisión de las máquinas, de nuestras máquinas CNC. Tan así es la precisión, casi microscópica, ¿sí? Entonces, para las piezas que puede llegar a lograr manufacturar esta máquina, ¿sí?, fabricar, ¿sí?, porque es la parte de la manufactura, todo lo que conlleva la manufactura habla sobre la fabricación, ¿sí? Entonces, todo lo que lleva a la fabricación de la pieza, ¿sí?, la forma de cómo controlar cada medida, podemos llegar hasta esa precisión.
La máquina puede dar una precisión tan precisa no son perfectas, no son máquinas perfectas que hacen piezas perfectas, hacen piezas a precisión. Ese es el verdadero significado, ¿sí? Entonces, todas las piezas, cuando ustedes fabrican una pieza, fabrican otra pieza, una pieza de otra, no son perfectamente iguales. No por el hecho de haber llevado el mismo proceso de manufactura, el mismo método de maquinado, el mismo proceso, quiere decir que una pieza va a salir exactamente igual que la otra, ¿sí? Sería un evento entre una y un millón infinito, ¿no? Que podría llegarse a dar el hecho de que salga. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad de que todas varíen hasta 10 milésimas, centésimas, décimas de precisión, ¿verdad? Entre sus medidas. Entonces, si es que pueden controlar tanta precisión, pues es por esa razón que vamos ahora hacia la parte en el ramo, ¿no? En el giro. Pueden fabricar piezas como las que les hablaba el día de ayer, piezas que van en unidades, en máquinas que pueden transportar vidas, ¿sí? A tanto así es la calidad que exigen los productos, ¿sí? Como los que exige la aeroespacial, la automotriz, la médica, ¿sí? Como ejemplos, ¿verdad? Porque hay más todavía, más giros comerciales, ¿verdad? También, que influyen bastante en su precisión, ¿verdad? Para poder lograr esa calidad de ese producto y poder abordar una de esas unidades con confianza, ¿no? De que no fallen. Entonces, la responsabilidad de ustedes frente a esas máquinas se define bajo esa precisión. Ustedes están como usuarios de una máquina como una CNC para poder controlar hasta una 10 milésima de precisión durante un proceso de maquinado. Lógicamente, para controlar estas piezas, la máquina pues hace su trabajo, ¿sí? Todo el proceso de maquinado, de corte, que va a involucrar las herramientas, ¿sí? Que van dándole la forma, porque eso es lo que hace el trabajo de la máquina, irle dando la forma al producto. Todo ese producto que ustedes obtienen, quien lo controla son los operadores, son ustedes, los operadores, los usuarios de esta máquina. Entonces, al estar maquinando la parte, ustedes van involucrando un proceso que ese proceso tiene que dar la oportunidad de poder controlar las medidas dentro, ¿sí? De las tolerancias que nos piden los planos. Entonces, son tan precisas que si vemos algún tipo de variación fuera de la tolerancia de nuestras partes, pues podemos ajustarlas, meter las medidas dentro de tolerancia, controlarlas y poder producir partes buenas, ¿sí? Partes que son conforme a los planos que nuestros clientes nos entregan. Entonces, esa es la responsabilidad de ustedes, ¿sí? Entonces, si me preguntaban que si entrar a maquinado es aprender mucho sobre de matemáticas, mucho sobre de cálculos, mucho sobre de hacer números, cuentas, ¿sí? Así es. Esto involucra bastante enfoque en la parte de las matemáticas, en la parte de los procesos, de ser organizado, de ser ordenado, ¿sí? De estar disciplinado directamente a estar contribuyendo a poder analizar tu proceso, revisar cuál es la cuestión del por qué las medidas no resultan como uno espera, revisar cuál es la parte que está fallando durante ese proceso, si la herramienta se desafiló, si el cortador se cuarteó, se despostilló, si las posiciones se están cayendo fuera de lugar, fuera de posición, los barrenos, los orificios, los cortes están quedando muy pequeños, diámetros muy pequeños, diámetros muy grandes. Entonces, cada uno de esos eventos que se van dando sobre la máquina, ¿sí? Con experiencia y conforme al paso del tiempo, ustedes van adquiriendo experiencia, pero en estas máquinas para poder responder, para poder acatar y directamente atender y solucionar el problema, ya sea haciendo los ajustes correctos, ¿sí? Dentro de la máquina, ¿sí? O interactuando dentro de ella con el producto.
porque el material se mueve, no estaba bien agarrado, la sujeción era demasiado pobre, el material se soltó, el material se movió un poco, no estaban bien apretados los tornillos. Entonces todo esto de trabajo es un diario de análisis. Llegas y posiblemente la máquina esté trabajando correctamente un buen tiempo y de repente todo va al tiempo sufriendo desgaste, ¿sí? Existen variaciones. Entonces el usuario a esta máquina es controlar todo, mantener todo bajo control. Ya no es, a lo mejor ya no va a ser mover palancas, o sea, andar ahí interactuando manualmente con el cortador directamente sobre el material. Ya no es como la manera convencional, pero sí ustedes deben de estar manteniendo ese control. Entonces la precisión está basada bajo eso. Entonces nuestro campo está ya cerrado a la precisión que pueden simplemente controlar estas máquinas. Hay máquinas que controlan mucha mayor precisión super microscópica, ¿sí? Nano microscópica. Estamos hablando de hasta 9 cifras decimales, ¿sí? Entonces sí hay micromaquinado. Así que lo ven ahora sí que para poder medir las piezas, revisarlas, todo va a ser con microscopios. Pero, por ejemplo, una de las empresas que dicen que trabaja así creo que Skyworks, ¿sí? La que está ahí por el periférico. Que trabajan en unas placas electrónicas, ¿verdad? Se insertan ese tipo de unidades, ¿verdad? Que se maquinan con también herramienta. Imagínense la herramienta, qué tamaño va a tener también. ¿Qué tamaño tiene la herramienta de corte que utilizan? Entonces, pero en general, ¿sí? El hecho de aprender la disciplina dentro de estas máquinas, ya sea máquinas que controlan hasta el cuarto decimal, que así son en su mayoría, y en general aquí, Estados Unidos, toda la República, todos Estados Unidos también, donde quiera estén distribuyendo un área maquinado con ese tipo de máquinas, ¿sí? Si están trabajando con pulgadas, por lo general siempre son cuartos decimales, ¿sí? Solamente 4 cifras hasta la 10 milésima de precisión. Esa es nuestra predicción de nuestras máquinas. Lo siguiente les mencionaba los instrumentos de medición. ¿Qué instrumento? Entonces, para poder controlar estas medidas, entonces también tengo que tener instrumentos de medición que puedan controlar hasta el cuarto decimal, ¿sí? De nada me sirve tener un instrumento que solamente me controla hasta el tercer decimal, que son las milésimas, si el plano, la pieza que estoy controlando, las medidas que me están pidiendo controlar son con 4 decimales. Las tolerancias que me piden controlar son hasta el cuarto decimal. Entonces, en este caso requiero de un instrumento de mayor precisión. Uno de ellos uno de los más comunes, los más estándar, ¿sí?, utilizados en el maquinado es el micrómetro. Es como el que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque el micrómetro puede controlar hasta la 10 milésima de precisión. Cuando ustedes les hacen un examen de medición con este instrumento, lo que miden ustedes con lo que mide el auditor, el que les está haciendo el examen, debe de haber una variación de 0 milésimas. O sea que si tú mides y te da a ti 565 milésimas, al auditor le tiene que dar lo mismo, 565 milésimas. Si tú varías una 10 milésima, cuando mucho una 10 milésima, posiblemente por lo riguroso que sea tu auditor, te va a reprobar, ¿sí? Y no te va a dar chance hasta que vuelvas otra vez a repetir el examen. Entonces, hay instrumentos que sí, es muy necesario que si ustedes van a ser responsables de estar controlando medidas, pues tienen que estar certificados de manera que ustedes comprueben que sí pueden medir correctamente. Y lo mismo pasa en las máquinas. Controlar coordenadas en programas o códigos CNC en los ejes X, Y y Z. Si la programación ya han escuchado que en estos tipos de máquinas lo que controlan todos sus movimientos de las herramientas sobre el material, todo es a base de coordenadas, ¿sí? Cada una de esas coordenadas, si llegan a controlar hasta el cuarto decimal, pues también la máquina solamente permite leer cifras
durante su corrida del programa, durante la ejecución del programa, solamente leer cifras hasta el cuarto decimal. ¿Sí? Entonces todos los programas también igual, si están configurados, si estamos leyendo la pantalla, si queremos saber a qué posición la herramienta está trabajando, dónde se está localizando, sobre qué coordenada dentro de estas posiciones, 23 pulgadas 682 milésimas en Y, ok, o 26 pulgadas 155. Entonces tenemos que aprender a leer, ¿sí?, bien las coordenadas por medio del sistema o la escala decimal pulgadas que estemos ahorita actualmente utilizando. O sea, sean pulgadas, en milímetros, debemos aprender también a expresarlos, ¿sí?, así como los expresa la máquina hasta ese punto. Entonces, mayoría, por eso es que como la máquina expresa sus coordenadas hasta el cuarto decimal, siendo que el cuarto decimal, si no existe, es 0, solamente expresa hasta el tercer decimal mayoría de sus coordenadas, ¿sí?, como puede estar expresando los cuatro decimales siempre la máquina. Una máquina, aunque tiene los 4 decimales ahí, si tú le das una cifra de simplemente 2 decimales, por decirlo así, escribes lo siguiente. Entonces tú quieres escribir 120 milésimas, o 100 o 1210 milésimas, ¿sí? Entonces la máquina no te va a leer nomás los 2 primeros números, ¿sí? La máquina te va a leer todos los números directamente en la pantalla. Maquinistas se pueden acostumbrar a leer los 4 números siempre trabajando con la 10 milésima, 1210 milésimas. O sea, toda cifra que el maquinista ve en pantalla puede expresarla con todos los 4 decimales. Pero hay un motivo por el cual en el maquinado generalmente a veces no expresan de esa manera toda la cifra como es correcta o como puede ser correcta. La expresan de manera que a veces leen solamente hasta las milésimas y por último agregan la última expresión, que es la de la 10 milésima. Vamos a ver por qué más adelante. Hasta ahorita, ¿qué les parece el hecho de la precisión, de por qué controlar los cuatro decimales? ¿Por qué nos estamos ahorita restringiendo únicamente hasta la parte de los 4 decimales por el hecho de que las máquinas solamente controlan hasta esa mínima precisión? ¿Cómo la ven? ¿Todo bien? ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? Bien. Ok. Entonces, aprender meternos o introducirnos a este tema no es simplemente el hecho de hacer, estos son los números y aquí está la tarea. También es ver el origen, quiero que ustedes vean hacia dónde van, ¿sí? Hacia dónde va a apuntar el interés, la importancia de todo esto que vamos a ir aprendiendo. Todo lo que ustedes ven conmigo va a ser un proceso, ¿sí? Yo lo que quiero es, lo que me gusta, bueno, como cualquier instructor, nos gustaría que todos avanzáramos rápido y fuéramos aprendiendo más, porque hay mucho por ver, ¿verdad? Pero yo generalmente dejo a todos que vayan a su paso y entiendan bien. Si hay alguien que tiene dudas con este tema, muchachos, de aquí en adelante, todo esto que veamos, este primer tema que estamos viendo ahorita, este tema va a ser todo el curso, ¿ok? Si ahorita, no, pues nomás el primer día de clases vimos, no es que no vimos nomás el primer día, todo el curso vamos a hablar sobre este tema. Entonces, el hecho de hablar esto hasta el final, pues no involucra nada de importancia, todo lo que requerimos para poder trabajar, ¿sí?, de manera correcta, poder expresarnos, poder entendernos de esta forma, ¿no? Cómo expresar las medidas, la escala decimal de pulgadas, ¿ok? Entonces tienen todo este tiempo y tienen todo este curso para afinar esa parte y poder entender bien el hecho de cómo lograr entender esas expresiones, vaya. Entonces, para lo que sigue yo les dejé unas tablas,
Por ejemplo, dice escala decimal pulgadas. Dice, es como dividir una pulgada en 10.000 partes. Leer decimales, ¿sí? De la manera que les mostraba hace unos momentos. Ya no con décimas, ya no con centésimas, ¿sí? Sino prácticamente todo trabajarlo con milésimas, como si estuviéramos leyendo milésimas por todos lados, ¿verdad? Es como agarrar una pulgada, dividirla en 10.000 partes y empezar a leer milésima por milésima o 10 milésima por 10 milésima desde cero. Tampoco les voy a encargar los números de una 10 milésima hasta la pulgada, ¿no? Porque nunca terminarían, ¿sí? Para que se los aprendan. No es como en la primaria, ¿verdad? O en el kinder, que nos decían, vamos a aprender los números del 1 al 1000, y ahora del 1000 al 2000, y del 2000 al millón, ya se iban bien largos los maestros, ¿no? No, el chiste es entender durante ese recorrido de ese orden que llevan cada una de estas posiciones en el decimal, cómo es que lo expresan, ¿sí? De una forma que también puede ser correcta. Por decirlo así, una 10 milésima no hay vuelta de hoja, sabiendo que expresar desde el punto hasta el cuarto decimal el número que nos aparece ahí, si es 1 es una 10 milésima, si es 2, 2 milésimas, si es 7, 7 10 milésimas, si son 9, 9 10 milésimas. Ahora, 9 10 milésimas más una 10 milésima más, o sea, si te pusiera a contar de una 10 milésima en una 10 milésima, pues dirías 9 10 milésimas más una 10 milésima, estamos hablando de que serían, hace un momento se los dije, ¿verdad? 10 10 milésimas, ¿sí? Pero si no tenemos si el 0 no lo tenemos, pues estaríamos hablando de que también se podría expresar como una milésima. ¿Ok? Entonces, expresar milésimas que solamente sin llevar el punto después del tercer decimal, sin llevar el 0, perdón, o algún número, expresar decimales hasta el tercer decimal, pues todo esto serían milésimas. Ejemplo, 1 milésima, 2 milésimas, 3 milésimas, 4 milésimas, 5, 6, 7, 8, 9 milésimas. ¿Cómo ven? Como lo estábamos viendo hace un momento, ¿verdad? Expresábamos 3 decimales hasta el tercer decimal, sabemos que es la milésima, entonces directamente 150 milésimas, 225 milésimas, 9 milésimas, aquí miren. Ok, ahora, si yo les dijera, bueno, 9 milésimas, ¿sí? Estamos hablando de 9 milésimas más una milésima más, ¿a cuánto nos daría? Si le ponemos ahí, leyendo los 3 decimales así, si lo ponemos esta expresión así con los 3 decimales, ¿sería cuánto? Imagínate que estás leyendo los números milésima por milésima, de una en una milésima. Ahora, 9 milésimas más una milésima, ¿cuánto nos da? ¿Quién nos quiere contestar? Vamos a ver con Trinidad. ¿No? Bueno, Carlos, quería contestar Carlos. Adelante. Milésimas. ¿Cuánto? 10 milésimas. ¿Y ahora? ¿Cuánto es ahí? 10 milésimas. 9 milésimas más una milésima, 10 milésimas. ¿Y aquí? 11 milésimas. 12, 13 milésimas, 14 milésimas, 15 milésimas, 16 milésimas, 17 milésimas, 18 milésimas, 19 milésimas, 19 milésimas más una milésima más. ¿Cuánto sería? 20 milésimas. 20 milésimas, ¿sí? 20 milésimas, 21 milésimas, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 milésimas más una milésima. ¿Cuánto sería? 30 milésimas. 30 milésimas. Si vamos de 10 en 10 milésimas, aquí son 10 milésimas, pero sabemos que también es una centésima, ¿verdad? La expresión de decir 10 milésimas, hablando en centésimas, ¿sí? En vez de decir, bueno,
Aquí sabemos la expresión es correcta, 10 milésimas, pero sabemos que sin ese 0 es una centésima. No hay vuelta de hoja también, ¿sí? Ahora ponemos el 0 y lo expresamos de la manera en que nos conviene tener el tercer decimal. Tercer decimal, todo de ahí va a ser, ya cambia. Ya no puedo decir únicamente una centésima. Ya si tengo ahí tengo una centésima y le pongo, ya no es 0, lo cambio por, ya avanzo una milésima y ya ahora son 11 milésimas. ¿Se dan cuenta? Entonces, es por eso la razón de que los maquinistas, los usuarios de este lenguaje, empiezan a ver estas expresiones de manera como de que ya no es tan usado, vaya, la forma de expresar, decir una centésima. Ya todos lo están contando como si estuvieran contando milésima por milésima. Ahora sí, 10 milésimas, 11 milésimas, 12 milésimas, 13 milésimas, 14 milésimas, 15 milésimas, 60 milésimas, 61 milésimas, 62 milésimas, 68 milésimas, 90 milésimas, 91, 92, 98 milésimas, 99 milésimas, más una milésima más, ¿cuánto nos daría? 100 milésimas. 100 milésimas. Y de esta manera rutinaria pues empiezan a ver las cosas de esa forma, ¿no? Como si estuviéramos contando los números. Pero la expresión, como les decía hace rato, 100 milésimas lo puedes leer así. Pero si no lees los ceros, siguen siendo 100 milésimas. Para algunos. Pero aquí la expresión sabemos que es la correcta, pues también es una décima. ¿Sí? 0.1. Y lo teníamos aquí arriba, ¿no? 0.1. ¿Qué les parece? Entonces, una forma de no errar, para no equivocarnos cuando leemos de milésima en milésima, dado el ejemplo que acabo de exponer, es, por decirlo así, darle ese orden desde el punto a la derecha a los decimales. El tercer decimal, el cuarto decimal, sin duda es la 10 milésima. El tercer decimal sabemos que son milésimas. El segundo decimal es como si fuéramos, ya no estamos con la idea de si son centésimas, estamos contando como milésima en milésima. Si lo vemos de este modo, la expresión podríamos decir 10. Si vamos de 10 en 10 milésimas serían 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y me decías 90 milésimas, el siguiente número ¿cuánto serían? De milésima en milésima, con los tres decimales. 91 milésimas, 92 milésimas, 93, 94, 99. Y nos dijo Mari, 99 milésimas más una milésima más, pues serían 100 milésimas. Tal como está aquí la expresión, 100 milésimas, el cuarto decimal. ¿Por qué? Perdemos la parte del decir, esta es una décima, así tengas 2 ceros más, hasta la milésima. Pero una vez que la milésima adopta una milésima, el tercer decimal adopta una milésima, ya no son una décima, ya son 101 milésimas, 102 milésimas, 103 milésimas, 104 milésimas, 105, 109 milésimas. Y una vez que 109 más 1 son 110 milésimas, 111, 112, 113. Y como les digo, aprender a leer los números es como estar aprendiendo, volver a aprender números del 1 al 1000. Pero ahora sí trabajando con las milésimas de pulgada hasta el tercer decimal. Contando de milésima en milésima. Pero lógicamente aquí no acaba todo. Todavía nos falta leer una cifra que lleve hasta el cuarto decimal, que es la 10 milésima. Entonces ahorita les explico en qué va a consistir esto. Entonces, si vamos de 100 en 100 milésimas, si la expresión va de 100 en 100 y sabemos lo que significa el hecho de recorrer de 100 a 200 milésimas, todas las cantidades de milésimas que van a surgir de 10 en 10 y de 1 en 1, ¿sí? Pues 900 milésimas más 100 milésimas más, ¿cuánto nos daría?
más unas 100 milésimas más, ¿a cuánto sería igual? ¿Quién quiere participar? Alejandro. No, Jesús Manuel. Tampoco. Bien. Iván. Le ando pensando, profe. Pues te lo voy a poner más fácil. 900. Así. Y luego le ponemos más 100. Es como esas sumas, no de antes. 900 más 100 y luego te ponían la rayita y luego hacías la cuenta. ¿Qué te parece? ¿Cuánto nos da? Profe, Adelante. sería 1010 milésimas. A ver, déjame ver. 0 y 0 van 0. 0 más 0, 0. Ahora, el siguiente. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. Ahí está. Ahora, 9 más 1, ¿cuánto es? 10. 10. ¿Sí? Nos ponemos 0. Pero, si es 10, pues ya pasó a ser un entero. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería? Sería una pulgada. Una pulgada. Lógicamente. Si ustedes estuvieran, por ejemplo, al borde de la pulgada, decimos 900 más 100 milésimas directamente, pues son una pulgada. Pero si dijeras, ok, a ver, son 900, llevas 999 milésimas, Jesús, más una milésima más, ¿cuánto te va a dar? ¿A cuánto brincarías? 999 milésimas más una milésima más. ¿Esto a cuánto sería igual? Sería lo mismo una pulgada. Una pulgada. Ya pasamos al siguiente paso, ¿no? A la pulgada. Entonces, desde una 10 milésima hasta una pulgada, imagínate todos los 10,000 números que tendrías que escribir, ¿verdad? Para poder llegar hasta esa parte. ¿Cómo ves? Dice Trinidad una décima. No es una décima. Hasta en la calculadora podemos desmentir eso. 900 más 100, un entero, una pulgada. ¿Cómo ven? Entonces, vamos al siguiente. Yo les puse esta tabla así en este orden, para que recordaran, sí, para que fueran recordando más o menos el orden en el que vamos a llevar. Entonces, ahorita vamos a hacer los ejercicios. Por decirlo así, al leer los números, se los puse también esa tabla, se los puse cómo se leen, sí, los números. Aquí está la expresión numérica y aquí está la expresión, sí, ya, cómo se lee, ¿verdad? Cómo se escribe el nombre de la expresión. Por ejemplo, si son, por ejemplo, una milésima, igual, puedes así, aunque tenga el 0 al final de la 10 milésima, igual, esto podría sin el 0 ser una milésima. Entonces se leería de esta manera: una milésima, 2 milésimas, 3, 9 milésimas, ¿verdad? Cada una lleva su orden y pueden repasarlo de esta manera. Si, por ejemplo, son así, los 4 decimales, nosotros leemos que vemos centésimas, una centésima, 2 centésimas, esa expresión está correcta. Pero igual, si vemos hasta el tercer decimal, sin el cuarto decimal, la tercer decimal serían milésimas, pero ya con el cuarto decimal también lo podríamos, en vez de leer 10 milésimas, podríamos leerlo como 100 10 milésimas, ¿verdad? Con el cuarto decimal. Muy diferente la expresión. Por ejemplo, aquí, ¿cómo dice que se leen? Vamos a ver con Marco. Marco, ¿cómo dice que se lee aquí? Así como está aquí ahorita. 20 milésimas. Ok, ahora la expresión de la izquierda con las 10 milésimas, ¿cómo se leería aquí?
210 milésimas. Así es, muy bien. Ok, vamos a ver sí, no hay problema, Trinidad. Ahorita estamos en ese proceso de ir aprendiendo, ¿verdad? Agarrándole la onda. Héctor Noriega. Héctor, ¿estás ahí? Ok. Sí, ¿Cómo dice que se lee aquí la expresión? Con el tercer decimal, que es la milésima. son 600 milésimas. 60 milésimas, muy bien. Ahora, ¿cómo dice que se lee aquí? Entonces, ¿cómo se leería de este lado? Con todo y el cuarto decimal. ¿Cómo lo podríamos leer? Son 600 milésimas o 610 milésimas. 610 milésimas. Okay. Acá son 60, aquí se puede leer 60 milésimas y aquí 610 milésimas. También es correcto. ¿Cómo ves? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas hasta ahorita? ¿Preguntas? Bueno, si tiene alguna duda, me regresa. Mándeme. ¿Por qué se lee 10 milésimas y cuando 100 se lee como 10 milésimas? Como ahorita que dijo mi compañero que eran 610 milésimas. Ok. Voy a ponerlo aquí. Sabemos que si lo ponemos así, ok, a final de cuentas, si yo elimino estos ceros, sabemos que estamos hablando de ¿cuánto? De 6 centésimas. Vamos a poner letras para hacerlo esto rápido, ¿verdad? ¿Cierto o falso? ¿Estamos de acuerdo? Iván. Sí, profe. Sí. Ok. Ahora, si yo te pongo el tercer decimal, entonces, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto podríamos hablar? Igual, 6 centésimas, pero si pongo el tercer decimal, te lo pongo de esta manera, ¿de qué otra forma lo podríamos leer? La expresión. Hasta el tercer decimal. ¿60 milésimas? Muy bien. Acuérdense del el turno, ¿ok? Respetar el turno. Estamos esperando que el compañero nos ayude a responder. Ahorita, si alguien quiere participar, dígalo por ahí, por el grupo, por el chat. Iván, ¿cuánto entonces sería aquí? 60 milésimas, con mi compañero. Muy bien, entonces, si yo te agrego, pero siguen siendo 6 centésimas. Ahora, si yo agrego, pero está bien, 60 milésimas. Sabemos que si yo le agrego, por ejemplo, a 60 milésimas en la milésima, perdón, le agrego un 1, estamos hablando de ¿cuánto ahora? 610 milésimas. No, estamos hablando de que solamente estamos hasta el tercer decimal. ¿Cuántas milésimas ves aquí? Tercer decimal es la milésima. ¿Cuántas milésimas ves aquí? Una milésima. ¿Cómo que una milésima? Esta es una milésima, ¿ok? Pero tienes que respetar esta parte también. Esto no está ahorita, no tiene cero, o sea, no es un 0. Aquí está un 6, entonces, ¿cuánto se leería esto? ¿Cómo se leería? 61 milésimas. 61 milésimas. Tú partes de 60 milésimas. Así son 60 milésimas, Iván. Si yo le pongo un 1 al tercer decimal, son 61 milésimas. Si yo le pongo un 8 al tercer decimal, son ¿cuánto? 68 milésimas. Muy bien. Ok, ahora vamos avanzando. Ahora, yo tengo ahorita 60 milésimas, pero si te agrego el cuarto decimal, ¿esto cómo lo podrías leer? Sabemos que también son 6 centésimas. También son 60 milésimas. Ahora, con un cuarto decimal como el 0, ¿cómo lo podrías leer también? 610 milésimas. Muy bien. Si yo le agrego una 10 milésima al cuarto decimal, ¿cuánto sería ahí? 601 milésimas. 601
10 milésimas. Si le pongo un 3, Ahí 603 milésimas. 603 10 milésimas. ¿Sí? Entonces, ahorita que me preguntabas, ¿por qué dijo que así eran 60 milésimas y así son 600 milésimas? ¿Ya me entendiste? Sí. Okay. Es el orden, ¿verdad? Es el orden en los ceros, lo que nos puede dar la expresión, pero también los números. Estos números a lo mejor no van a caer siempre en ceros. Si nos ponen un número así, ¿cuánto sería? 612 milésimas. Acuérdate que son 4 decimales. El cuarto decimal, al final, leerías esto como 10 milésimas. El cuarto decimal son las... Por eso es importante que se aprendan el orden, ¿sí?, de los decimales. Cómo leerlos. Y el cuadro, profe, lo tiene ahí en el Classroom, ¿verdad? Para anotarlo. ¿El qué, perdón? El cuadro que está presentando está allá en el Classroom para... ¿Este? ¿Este que Sí, tú ves? ese. Ah, sí. Por eso les dije al inicio, antes de iniciar la clase, les decía... que toda esta información está para que ustedes la puedan repasar, ¿no? Lo que a mí me interesa ahorita es, como sé que están viendo apenas el tema de ese primer día, estamos abordándolo, ¿verdad? Vamos a hacer tarea y vamos a resolver todos la tarea, ¿sí?, directamente aquí en clase. Entonces, a mí me gustaría, ¿sí?, que ustedes, igual, vamos a hacer la lucha para hacer los ejercicios de tarea y vamos viendo a ver si tenemos dudas. Si yo les pregunto ahorita, ¿tienen dudas? A lo mejor van a decir, no, pues sí, ¿verdad? Pero a lo mejor todavía no vemos por dónde, ¿verdad? Porque necesitamos hacer los ejercicios. ¿Por dónde sacar dudas? Entonces, para eso son las actividades. ¿Ok? Entonces, el chiste es llegar al punto donde digas, ya le entendí. Bien. Entonces, hablamos de las expresiones. Aquí puedo decir yo 70 milésimas, así. Pero si lo veo de este lado de la expresión con los 4 decimales, puedo decir, bueno, pues son 70 milésimas si no le pongo el último cero. Son 710 milésimas, ¿sí? 110 milésimas, 210 milésimas, 310 milésimas, 400. También lo puedo expresar de esa manera. Aunque yo sé que tanto en este caso como en este caso, aunque tenga los 4 decimales en la pantalla del control, porque no voy a dejar de ver 4 decimales, puedo decir que esto es una décima, así. Libres de 10 milésimas, libres de milésimas, libres de décimas, es una centésima, 2 centésimas, 3 centésimas, 4 centésimas, igual aquí, una centésima, 2 centésimas. ¿Se entiende? Entonces, voy a la siguiente parte. Escala decimal pulgadas. Así se leen las milésimas de 100 en 100, por decirlo así. Si leyéramos las milésimas como así, 100 milésimas, si partes de 100 milésimas, se te haría lógico decir, bueno, ya ahora esto es una décima, esto es una décima. Lo leas con esto es una décima, esto es una décima, esto es una décima. ¿Sí? Aquí son 100 milésimas, aquí son 100 milésimas. ¿Sí? Igual aquí pueden seguir siendo 100 milésimas. Hay quienes los expresan así, a pesar de tener el cero del cero, a pesar de tener el cero de la 10 milésima, cuando podrías decir ahí son 1010 milésimas. ¿Sí? Entonces ahí son 100 milésimas. Ok, 100 milésimas. Si yo solamente tengo decimales hasta el tercer decimal, más no tengo el cuarto decimal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cualquiera de estos números en el cuarto decimal, solamente tengo cifras hasta la milésima. Entonces, si yo empiezo desde 100 milésimas, lógicamente el siguiente número es 101 milésimas, 102 milésimas, 103 milésimas, 104, 105, 106. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, trabajar con números con 3 decimales y expresarlo de esta manera, podríamos decir que van 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. ¿Ok?
Si vamos a que las 100 milésimas la vemos con los 4 decimales, en vez de los 3 son 4, podríamos decir, así como se ve, es tan fácil como leer un número directo después del punto: 1000, 2000, 3000, 4000, 1000 10 milésimas, 2000 10 milésimas, 3000 10 milésimas, 4000 10 milésimas, 7000, 8000, 9000 10 milésimas. ¿Entienden el orden de los decimales? Entonces ahora, observando ahora la diferencia de la lectura de los decimales de pulgada, con el ejemplo que vimos hace ratito. Dices, pues si tengo 0, 0 y 0, 0 en 100 milésimas, 0 10 milésimas, 0 de 0 en una milésimas, así los puedo leer los milésimas, las tres primeras cifras en milésimas. El cuarto decimal sería siempre igual, sería una 10 milésima, o sea, 5 10 milésimas. Se lee igual de todas maneras. Aquí directamente siguen siendo 102 milésimas. Llega solamente hasta el tercer decimal. Aquí, por ejemplo, serían las 30 milésimas, cuando antes eran 3 centésimas. Que también se puede leer así, 3 centésimas. Pero también igual podríamos tener el número así y decir, bueno, son 30 milésimas. ¿Sí? Hasta el tercer decimal, que corresponde a las milésimas. Y hay todavía quienes esas 30 milésimas, así, 30 milésimas, ahí son 30 milésimas, 31 milésimas, 32 milésimas, 33, 34, partimos ¿de dónde? Del 30, ¿verdad? Ok, entonces hay quienes todavía a veces así, 3 centésimas, lo leen como 30 milésimas. Y sí es cierto, como dice ahorita Jesús, tenemos que practicar. Entonces, ahí tenemos 30 milésimas hasta el tercer decimal, la cifra del 0. Y por ejemplo aquí, el 6 y los dos ceros seguidos, en la 10 milésima, en la milésima, hasta la milésima, 600 ¿qué? Milésimas. Casi no hay diferencia cuando lees de una 10 milésima en una 10 milésima. Por ejemplo, el caso de mero arriba. Si solamente lees en puras 10 milésimas, pues estás leyendo únicamente la pura 10 milésima, el cuarto decimal. Por eso directamente son puras 10 milésimas. O de una en una milésima. Por ejemplo, 102 milésimas, 103 milésimas. O sea, le vas agregando una milésima a la cantidad cada vez más, omitiendo las 10 milésimas. 103 milésimas, 104 milésimas, 105 milésimas, 107 milésimas, 108 milésimas, 109 milésimas, 110 milésimas. Es como si estuvieras leyendo números de uno en uno, ¿verdad? Pero hasta el tercer decimal, o sea, con decimales. ¿Sí? Decimales de pulgada. Pero en vez de leer 3 centésimas, ahora se lee 30 milésimas, como en el tercer caso. En vez de leer 3 centésimas, lees los 3 decimales hasta el tercer decimal, 30 milésimas. Y es cuando te agarras con 30 milésimas, 31 milésimas, 32 milésimas, 33 milésimas, 34 milésimas. Es muy difícil sacarle la vuelta a leer esta expresión sin ver un 34 en la pantalla, ¿verdad? O en la hoja. Estamos hablando de que 34, ok, es el tercer decimal, hasta aquí. Pues son las milésimas, entonces 34 milésimas, así, directo. Y 6 décimas, ¿sí? Que ahora pueden ser 600, ¿sí? 600 milésimas. Que también sería muy difícil leer ese número sin decir 601 milésima. ¿Verdad? Déjenlo solo, ¿sí? Pueden leerlo como 6 décimas. Ponerle los decimales y luego a partir de ahí, del tercer decimal, leer de esta forma. Pues ya estamos hablando de 601 milésimas. ¿Cómo ven?